Decíamos en un video anterior que la tarea de los filósofos es el análisis de conceptos básicos. Poder reconocer el ámbito de los conceptos básicos a lo largo de todos los dominios de objeto que conforman lo que entendemos como un mundo, como la realidad de todos los días que percibimos todos, siempre es un desafío muy bonito e interesante. Pero más aún, los conceptos básicos no solo hacen que podamos percibir la realidad, dado que percibirla no es condición suficiente para poder orientarnos eficazmente en ella. Los conceptos básicos hacen posible también que tengamos sobre todo un mundo, nos dan el mundo, por decirlo así. No habría mundo o realidad común para nosotros si no existiera un marco conceptual básico o fundamental para todos los dominios de objeto, desde los cuales se construye la estructura teórica de lo que llamamos las ciencias especializadas. Por eso, los filósofos admiramos muchísimo a los artistas, dado que ellos parecen saber o intuir desde siempre que todo logro artístico consiste en poder expresar lo que llegan a ver o a comprender de sus realidades cotidianas. Por eso, el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, pensaba que solo los poetas pueden informar a la ontología cuál es el ser de todas las cosas, en qué consiste el ser profundo de las cosas. Cuando decimos que algo es algo, por ejemplo, una gran obra de arte es bella, que es un concepto básico, es porque pensamos que el artista ha comprendido o expresado de manera lograda un aspecto de la realidad que no habríamos visto sin su ayuda y que él o ella se han sido capaces de ver para nosotros. A veces es solo un poeta quien nos ayuda a comprender qué es lo que sentimos en un momento dado. Para dar un ejemplo, piénsese en este poema de Lope de Vega. Se trata de su soneto 126. Dice así: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber licor, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Este poema, publicado en 1634, describe para nosotros algo que es muy difícil de definir, a saber, qué es lo que sentimos cuando sufrimos por amor. El esfuerzo que hace aquí el poeta corresponde justamente a la idea que tiene San Agustín de lo que es un concepto básico, en este caso el amor, que todo el mundo entiende, pero que nadie puede explicar de forma completa o acabada, para lo cual nos faltan las palabras. A diferencia de los conceptos que se encuentran definidos precisamente por una teoría, que son conceptos teóricos e incluso en algunos casos empíricos, los conceptos básicos se experimentan o se piensan en un nivel tan fundamental que no es posible definirlos de modo objetivo de una vez para siempre, dado que en un sentido profundo lo que describen depende de la experiencia que hace cada persona o incluso una comunidad que dice que algo es de una manera en vez de otra. La filosofía de todos los tiempos da innumerables ejemplos de este tipo de análisis de conceptos básicos que describen el peculiar quehacer y oficio de los filósofos. Cada dominio de objeto de una ciencia teórica tiene en sus fundamentos la delimitación de ese dominio que hizo posible
la comprensión preteórica o ontológica del concepto que define el dominio. Por ejemplo, la biología, cuyo dominio de objeto está delimitado en un nivel preteórico u ontológico por el concepto básico de qué, pues de lo vivo. Nadie nos explica qué es lo vivo, pero sabemos que solo podemos metabolizar materia orgánica como fuente de energía. Si el Homo sapiens, nuestra especie, no hubiera sabido distinguir desde el inicio entre materia orgánica e inorgánica, hace mucho tiempo que nos habríamos extinguido. De hecho, si todos los descendientes de las primeras células eucarióticas, entre los que nos encontramos nosotros, y todos los organismos multicelulares que habitan la Tierra, no hubieran sabido desde el inicio que debían alimentarse de otros seres vivos y materia orgánica, no habría obviamente ningún ser vivo sobre la Tierra. Sin embargo, y aquí está el punto, solo a mediados del siglo XX la biología, como disciplina teórica, pudo definir con más o menos precisión qué es exactamente un ser vivo. En efecto, Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick, junto a otros, a inicios del siglo XX, en la década de los 50 del siglo XX en realidad, establecieron la estructura de la molécula del ADN o ácido desoxirribonucleico, que posee la información que determina el desarrollo de todos los seres vivos. Aunque por supuesto la biología como disciplina teórica no ha terminado en sus esfuerzos por comprender qué es lo vivo con la definición del ADN, ni mucho menos. No se habría podido iniciar o avanzar en el desarrollo de la disciplina teórica que es la biología molecular, sin que los científicos, junto con todos nosotros, no tuviéramos primero una idea vaga, preteórica, de aquello que debemos buscar. Es decir, sin que entendamos primero un poco lo que queremos explicar. Y sin que eso que entendemos vagamente no delimite para nosotros aquel dominio del ser en donde debemos explorar primero. Absolutamente todas las ciencias y todas las teorías tienen como punto de partida esta comprensión vaga o preteórica de conceptos básicos. Las grandes revoluciones teóricas, como la que introduce Albert Einstein en la teoría física de su tiempo, o la que produce el descubrimiento ya mencionado de Franklin Watson y Crick sobre lo que es realmente algo vivo, que no es simplemente lo que vemos que nace, crece, se reproduce o muere, sino que es algo más, una molécula autorreproductora con 4 nucleótidos, que es como aprendemos qué es el ADN en bachillerato, o la revolución que impulsa el arte cuando encuentra las palabras y los medios expresivos adecuados para describir su experiencia del mundo y con ello enriquecer nuestra experiencia. Todo ello es posible porque tenemos conceptos básicos, una comprensión del mundo tan básica, fundamental, tan misteriosa y compleja, que nunca podrá agotarse con ninguna teoría particular. Otro ejemplo interesante que revela la interdependencia interna entre conceptos básicos y desarrollos teóricos de una ciencia es un descubrimiento realizado en 1871 por Ludwig Boltzmann. Se trata de su teorema H, que cuantifica cuál es la probabilidad de que un sistema, por ejemplo un gas, se encuentre en un estado de energía relativamente a su temperatura. En términos intuitivos, el factor de Boltzmann interpreta el estado termodinámico del sistema con herramientas de estadística mecánica que fueron desarrolladas por Boltzmann mismo y que arrojaron una distribución de probabilidad para los microestados en los que se encontraban las partículas de un gas en un momento dado. Lo crucial aquí, desde el punto de vista filosófico, es la idea de que la energía de un sistema depende de los microestados que la conforman, y ellos definen el comportamiento termodinámico del mismo a un nivel macroscópico. Antes de Boltzmann, se pensaba que entender a la materia física como un conglomerado de átomos
que se mueven a distintas velocidades. Era una incorrecta interpretación filosófica de la materia que ya había sido propuesta de modo especulativo por el filósofo Demócrito en el siglo V antes de Cristo y que en la física de la época de Boltzmann se consideraba una mera especulación sin fundamento en lo real. De hecho, muchos de los físicos y filósofos de la época eran, como se les conoce ahora, energicistas, es decir, pensaban que las leyes termodinámicas expresaban estados de energía que eran metafísicamente irreductibles e inexplicables y que de ninguna manera estaban conformados por átomos. La interpretación atómica de la materia, que es al inicio solo una interpretación de un concepto básico, el de materia, le permitió a Boltzmann diseñar una estrategia matemática de índole estadística para comprender el comportamiento termodinámico de un sistema de partículas como un gas. Y los resultados obtenidos con su teorema lo llevaron a concluir que la visión atómica de la materia era la única que concordaba realmente con los resultados que había obtenido. Aún así, durante mucho tiempo, los energicistas y los atomistas se mantuvieron en disputa filosófica sobre los fundamentos de la física teórica. Solo en 1908, el premio Nobel de Física Jean-Baptiste Perrin demostró empíricamente que esta es la única manera correcta, por los momentos, de interpretar el concepto básico de materia. Pero entonces, obsérvese esto, que es precisamente el punto crucial aquí que quiero destacar. Primero es la interpretación filosófica de un concepto básico y luego sobre esta interpretación se diseñan las estrategias teóricas, las estrategias racionales y los experimentos necesarios para confirmarla.